Comenzamos la jornada de hoy con la ponencia titulada La compasión cristiana y los orígenes de la civilización europea, a cargo de don Alejandro Rodríguez de la Peña, doctor en Historia Medieval, catedrático de esta materia en la Universidad San Pablo CEU. Ha sido investigador asociado en la Universidad de Cambridge e invitado en otras universidades de Holanda, Chile y Reino Unido, creo. Además de la experiencia docente, tiene una amplia obra investigadora en su campo de la historia medieval. Permítanme citar brevemente 3 de sus libros. En primer lugar, el titulado Los Reyes Sabios, que es un estudio de la cultura, el cristianismo, la enseñanza en la Alta Edad Media, en especial desde el siglo V al IX. Alude a personajes de la Iglesia y de las monarquías visigoda, merovingia, ostrogoda y, por supuesto, del Sacro Imperio Romano Germánico. En su libro Compasión, una historia que acabo de leer, que os recomiendo, aborda los avances en el antiguo Oriente Próximo y en el periodo denominado Era Axial, que va desde el 800 a.C. al 200 después de Cristo. Dedica un capítulo a la figura de Jesús de Nazaret, especialmente en su faceta de profeta de la misericordia y el amor a los enemigos. Muy interesante lo que escribe sobre los estoicos romanos. Me impactó lo que señala sobre uno de ellos. Se trata de Musonio Rufo, que vivió en el siglo I después de Cristo, y denunció con insistencia la expositio, una barbaridad de los romanos que consistía en el abandono de los niños recién nacidos. Rufo fue perseguido por ello, tuvo serias dificultades en su vida. Finalmente, en Imperios de Crueldad, su último libro, creo, o uno de los últimos, analiza don Alejandro exhaustivamente las atrocidades de la República y el Imperio Romano. Es la esclavitud, la pederastia, el horrible trabajo en las minas. Yo soy de la cuenca minera de Asturias, hijo de familia minera, y lo que cuenta del trabajo de las minas es realmente impresionante, de la maldad humana, ¿no? Simone Weil lo definió al Imperio Romano como estado de iniquidad. El mundo contemporáneo, relata don Alejandro, se inicia con la Revolución Francesa y las masacres de Napoleón. En el siglo XIX aparece el colonialismo depredador con nuevas modalidades de exterminio a cargo de británicos, alemanes y belgas en la India, Namibia y el Congo, respectivamente. De esto se cuenta poco, se cuenta en la leyenda negra mucho de nuestro país, España, pero de estas atrocidades que se cometieron más recientemente y que influyeron, según señala Alejandro, en el nazismo, pues se habla muy poco. Influyeron, por supuesto, en los totalitarismos criminales del siglo XX, el nazismo y el comunismo. Este último sigue siendo una amenaza para quienes deseamos vivir en una sociedad libre y cristiana. Permítame, para terminar, añadir a los testimonios de nuestro presidente y de Rafael mi pesar por el fallecimiento del jesuita, historiador y catedrático don Fernando García de Cortázar. Yo he sido lector desde el último libro que leí fue Viaje al Corazón de España, que os recomiendo. Es una maravilla leer este libro. Nos deja don Fernando García de Cortázar un grandioso legado. Y nada más, querido y admirado Alejandro, bienvenido a Covadonga, donde has estado ya más veces, y tienes la palabra. Muchísimas gracias al Centro de Asturias por la invitación, querido Jesús, a la asociación. Es un honor estar aquí, rodeado de tan grandes amigos y especialistas, algunos en historia. Es un honor también hablar en presencia del señor arzobispo, de mi presidente. Así que espero que esta conferencia merezca la pena, porque no todos los días tiene uno un auditorio así, con tantos queridos hermanos propagandistas y buenos amigos. Bien, lo que voy a abordar lo he abordado en 2 libros, como ha mencionado Silvino, Compasión e Imperios de Crueldad. Y, en principio, cuando uno plantea una conferencia, se puede abordar de varias maneras. Podría dar una conferencia clásica, pero dado que algunos habéis leído el libro, y espero que los que no lo hayáis hecho lo leáis, espero que no se os quite las ganas después de esta conferencia, voy a hacer algo distinto a una conferencia clásica. Voy a trabajar
los temas de mi libro, Compasión y crueldad en el mundo antiguo, en relación al cambio cristiano, a lo que supuso la mutación cristiana de la ética, a partir de imágenes. En el libro que ha publicado Encuentro, Imperios de Crueldad, estaba previsto que hubiera imágenes, no ha sido posible, a ver si en posibles futuras ediciones las tenemos, pero la imagen a veces explica y ayuda a entender mejor que 10 discursos lo que uno quiere decir. Sobre todo porque algunas de las cosas que digo, que algunas las ha explicado Silvino, hay que decir que yo no digo nada nuevo, todo lo que yo digo en mis libros está dicho ya por otros autores. Lo que ocurre es que, en lo que yo sé, nadie lo había puesto de esa manera, como yo lo he colocado todo junto y con esa visión, pero evidentemente todo esto y muchas otras cosas ya están demostradas por especialistas en historia antigua, historia de religiones, por supuesto del mundo contemporáneo, cosa que yo no soy. Pero a pesar de que esto está muy bien demostrado por centenares de artículos y libros que dicen esto, lo que ocurre es que muchas veces el gran público no lo conoce, no deja por ello de ser bastante polémico. Es decir, en resumidas cuentas, ¿qué vengo a decir yo? Que insisto, no digo nada nuevo, vuelvo a repetirlo, no he descubierto nada que no se haya dicho ya antes, simplemente es la manera de decirlo o de juntarlo. Lo que vengo a decir es que el cristianismo supone una mutación ética radical en el mundo antiguo y que está en el origen de todo lo que hoy día llamamos conceptos de dignidad de la persona, actitudes compasivas hacia el diferente, hacia el extraño, hacia el desconocido, y que en general todos nuestros valores que llamamos humanistas son cristianos. Claro, esto va contra el discurso oficial, según el cual el cristianismo es una especie de isla de intolerancia y fanatismo en un largo progreso que empieza con la filosofía grecorromana. O en todo caso, en algunas culturas, con las religiones orientales. Bien, remito a mis libros para entender qué quiero decir exactamente, pero espero que con este breve repaso con imágenes que voy a hacer se entienda por qué lo que afirmo tiene fundamento. Tiene un fundamento que, por supuesto, hay que matizar. En el mundo antiguo le debemos muchísimo a la antigüedad clásica, ahora voy a señalar algunas cosas. Esto no es una impugnación in toto de la antigüedad clásica, lo que es una impugnación de la recepción de la antigüedad clásica percibida como un valor absoluto en el cual la visión socrático-cristiana es prescindible, en el sentido de si eliminas el elemento cristiano, y esto ya sé que puede parecer casi simplista, pero así empezamos, provocando un poco, así empezamos a entrar en materia. Si eliminas de la antigüedad clásica el elemento socrático y luego la mirada cristiana, lo que te queda es el nazismo. Esto es una afirmación que no hago yo, lo hacen varios especialistas franceses y alemanes sobre la recepción nacionalsocialista de la antigüedad clásica. Esto puede parecer excesivo, pero se puede argumentar y como mínimo tiene bases para decirse. Bien, vamos a ver primero mi visión de las raíces de Europa, que por supuesto no es mía, está aprendida de los maestros, grandes maestros. No voy a hablar de bibliografía, si alguien quiere luego en el coloquio o luego tomando un café me pregunta. Esto es muy básico, pero quiero aclarar algo. Cuando uno impugna la antigüedad clásica, no impugna las raíces grecorromanas de Europa, que tengo claras, que además, aparte de tenerlas claras, tengo en mi corazón incluso, la vivo. O sea, yo me defino como romano. Quiero partir de esto. Soy romano porque soy católico y soy romano porque soy español. Luego, la romanidad en ningún caso la estoy rechazando o cuestionando. Nuestra romanidad es fundante, es fundacional. No somos lo que somos, sino somos romanos primero. Somos cristianos porque primero fuimos romanos. Sobre esto hay que reflexionar. No es una evangelización la que recibimos en origen semítica, es a través de Roma y de Grecia. Por tanto, esa herencia que yo he elegido al poner estos tres bloques, cuidado que no representan el tamaño de cada bloque, la influencia de la historia europea. He elegido poner Jerusalén, el bloque más grande, pero es porque la diapositiva estaba hecha así. No, nadie piense que esas son las proporciones que yo estimo. En realidad estaría un poco más equilibrado que eso, pero desde luego para mí Jerusalén es lo más importante, pero con Roma y Atenas. De Atenas nos ha venido la sabiduría, es decir, filosofía y ciencia esencialmente. Estoy simplificando, tened en cuenta esto es una hora y no puedo dar un curso entero en una hora. La idea es que de Atenas viene
la filosofía y la ciencia, y por tanto el humanismo en el sentido de artes liberales, la paideia griega, lo que llamamos hoy día humanidades, esencialmente son griegas. De Roma nos viene la idea de Europa a través de Carlomagno, nos viene la llamada vía romana por Remy Brac, es decir, el derecho, el Estado, no tendríamos Estado tal y como lo conocemos sin Roma, y en general nuestra civilización, su marco identitario, lingüístico, cultural es romano. Vuelvo a insistir, somos romanos. ¿Y Jerusalén qué nos viene? Nos viene a través del cristianismo, el amor, en el sentido muy concreto de qué amor hablamos, que luego lo veremos, amor compasivo muy específico, lo que llamó Pablo VI la civilización del amor. Vuelvo a insistir, y ya dejo el tema, por si acaso a alguien no le ha quedado claro, que con Dante somos herederos de una tradición donde, como dice en Purgatorio 32-102, somos herederos de una Roma donde Cristo es romano. Toda la tradición medieval y del Renacimiento italiano insiste en esto: ser cristiano, ser romano, ser cristiano. Aquel que intente, como dijo muy bien Benedicto XVI, tanto como Cardenal Ratzinger y luego como Papa, aquel que intente deshelenizar o desromanizar el cristianismo o Europa, lo que le queda es algo monstruoso. En el caso del cristianismo le queda la versión de algunas sectas evangélicas del cristianismo, que es casi indistinguible de algunas sectas judías, y aquel que lo haga con Europa, en sentido contrario, lo que le queda es una Europa como mínimo propensa al totalitarismo, pero bueno, esto es otra cuestión. Problema con la civilización clásica. Antes de ver la civilización clásica en sus problemas, en su herencia crítica, vamos a ver qué tiene de bueno con respecto a otras culturas, porque la civilización clásica no adolece, en general, cuando hablamos de Grecia y Roma, de ninguna de estas barbaridades que ahora voy a simplemente a reseñar de forma muy rápida, porque prefiero detenerme en los problemas de la antigüedad clásica. Entiendo que aquí ninguno de ustedes defiende, o de vosotros defiende, la vuelta a la cultura sacrificial de los druidas, o a la cultura sacrificial azteca, o a la cultura cartaginesa. Luego entiendo que no tengo que convencer aquí a nadie de que eso quedó bien atrás, ¿no? Pero por si acaso, la civilización clásica, al menos en su fase ya clásica, sí en su fase arcaica hay indicios de sacrificio humano, pero se puede decir que la civilización clásica no practica el sacrificio humano. Los famosos juegos de gladiadores, por cierto, son un último resto reorganizado, ritualizado del sacrificio humano romano antiguo, pero en general se puede decir que el mundo clásico ya no conoce el sacrificio humano. En cambio, todas estas culturas, que no voy a explicar, practicaron el sacrificio humano bien de esposas, bien de viudas, bien de niños, bien de recién nacidos, bien de prisioneros de guerra, en general de inocentes. En un brevísimo repaso podemos hablar del Halloween céltico, el sacrificio humano ligado a esa fiesta que hoy día parece tan infantil y de origen un horrendo sacrificio sangriento. Podemos hablar de los sacrificios rituales vikingos, desde la isla de sangre, al ahorcamiento, por ejemplo, el ahorcamiento en honor a Odín. Todos los templos vikingos estaban, para entrar en ellos había que atravesar un bosque lleno de cadáveres ahorcados. Este era el ambiente de un templo vikingo. Los vikingos, que por cierto, por un viajero árabe, pese a lo que decían algunos, se ha demostrado por un relato de un viajero árabe que sacrificaban vivas a mujeres cada vez que entraban a un jefe suyo. Primero las violaban en manada y luego las quemaban vivas en el barco. Tras una violación en manada, insisto, fuente árabe, de un viajero árabe que fue a visitar un reino vikingo de Rus. La guerra en el mundo antiguo, no clásico, siendo el mundo clásico espantoso, como vamos a ver, es aún peor. Esto es el típico bajorrelieve asirio. El caso asirio es paradigmático de la crueldad espantosa con los vencidos, en el sentido de que es casi gore, es de un sadismo espantoso, pero prácticas parecidas se detectan en casi todas las culturas, desde China, Japón a la América precolombina, de ritualización de la tortura, la mutilación del prisionero de guerra ya vencido. Cuando tienen suerte los esclavizan, cuando no tienen suerte los torturan hasta la muerte, los empalan, mutilan, en fin. Aviso a algunos que esta conferencia, la primera parte es dura. Podemos ver el mundo mesoamericano, el mundo precolombino, la arqueología es tozuda, a pesar de toda la demagogia antiespañola. Estamos hablando de cifras espantosas que han llevado especialistas, cosa que yo no soy, en Mesoamérica precolombina, de imperios caníbales. Esto no está dicho por autores españoles, sino por antropólogos norteamericanos. Imperios caníbales que hacen prisioneros de guerra como forma sistemática industrial o preindustrial de conseguir prisioneros para sacrificar. Es decir, se hace una guerra expansiva con el único objeto, en muchas ocasiones, de tener suficientes prisioneros para el sacrificio humano. Este es el ritual sati en la India, prohibido por el Imperio Británico, pero que hasta 1829 implicaba que las viudas, voluntariamente o involuntariamente,
se quemaban vivas en la pira ritual funeraria de sus esposos. En el mundo de Oriente Próximo, el que haya leído el Antiguo Testamento, que entiendo que todos lo habéis hecho, sabrá cómo los profetas de Antiguo Israel, entre otras cosas, rechazaban el famoso sacrificio del Melk, el sacrificio de niños recién nacidos, los quemaban vivos, pero Cartago también lo practicaba, y a pesar de los especialistas en cultura púnica que han dicho durante casi 100 años que esto era una exageración de fuentes romanas dentro de una guerra de propaganda para caracterizar a los cartagineses como malvados, pues el TOFE de Cartago, el hallazgo arqueológico, demostró que pues lo hacían, que a sus dioses, especialmente a Moloch, le ofrecían niños que quemaban vivos. Esto ya lo decían las fuentes clásicas, Diodoro Sículo es el que más lo insiste, pero hay otras. No es un mito, no es leyenda romana, leyenda negra romana contra el enemigo, es una realidad histórica. Bien, esto lo que no hacían los griegos y los romanos. Vamos ahora con la cuestión con la antigüedad clásica. Aquí brevísimamente, y remito a los dos libros que se han mencionado, ahí lo explico evidentemente en profundidad. Aquí una cuestión, ¿qué antigüedad clásica recibimos? ¿Qué antigüedad clásica incorporamos a nuestro bagaje? Evidentemente las humanidades y nuestra mirada científica es hija del mundo clásico, no podemos no hacer recepción de ello, si no, no habría universidades, por supuesto, sin la Iglesia tampoco, pero necesitamos ese legado clásico. Sin el legado clásico de humanidades y de ciencia no seríamos lo que somos y no habríamos dominado el mundo como lo hemos dominado. El triunfo de Occidente sobre el resto del planeta se debe a ese legado clásico. Ahora, en cuanto a ética, olvidémonos de humanidades y ciencia. Hablemos ahora de humanismo en el sentido doble. Recordad que la palabra humanismo significa, por un lado, humanismo, humanidades, pero también, ya en latín clásico, humanitas significa compasión, humanidad con los demás. Pues bien, se puede hacer una recepción del mundo clásico socrática, en el sentido de Sócrates, que ya los padres de la Iglesia, al menos 3 padres de la Iglesia, dicen que es el filósofo griego que más se parece a Cristo, en el sentido de un juicio injusto, una muerte voluntaria en testimonio veritatis. Los especialistas más recientes en Sócrates están reivindicando además su dimensión profundamente religiosa. Es alguien mucho más parecido a Cristo de lo que aquel que no conozca bien a Sócrates pudiera pensar. Pues este Sócrates, que decía que más valía morir que hacer algo injusto, que más valía morir que perjudicar a los demás, es un paradigma ético que es de minorías, que a través luego del estoicismo, la escuela cínica, influyen algunas minorías, pero que en realidad no es de mayorías. El pueblo ni en Grecia ni en Roma, las masas, no habían absorbido este ideal socrático. Pero estaba allí, y está en el origen de algunos de los grandes defensores de una humanitas, desde Cicerón, Séneca, has hablado antes de Musonio Rufo, Epicteto, en fin, la lista es larga. Pero hay otra mirada sobre el mundo clásico que es más correcta desde el punto de vista estrictamente académico, que ya se empieza a realizar en el siglo XVIII, donde poco a poco, primero por una tendencia anticristiana de la Ilustración, pero también porque hay método más científico, y claro, van conociendo la antigüedad clásica en su realidad, y esto influye en la mirada sobre de la Revolución Francesa sobre el mundo antiguo, pero sobre todo, por simplificar, hay una figura que es Friedrich Nietzsche, que no olvidemos que era catedrático de filología clásica en la Universidad de Basilea, es decir, que era especialista en esto, un gran helenista, que hace una depuración primero académica. Si uno se ve las obras completas de Nietzsche, que son 1000 páginas cada volumen, los 2 primeros volúmenes son todo erudición de filología clásica. O sea, él se pone a hacer filosofía después de estudiar a fondo el mundo clásico. ¿Y qué dice Nietzsche? Pues que la ética dominante en el mundo clásico no es la socrática, lo cual tiene razón, sino la homérica o dionisíaca, como él la llama, que es una ética de la crueldad. Una ética de la crueldad. ¿En qué consiste? Ahora pondré un texto, solo uno de Nietzsche, pero esencialmente consiste en la idea, a ver si lo sé explicar en 2 palabras, según la cual esta distinción que hacemos en la afiliación post-cristiana y cristiana entre ser bueno en algo y ser bondadoso, allí no existe. Es decir, cuando Sócrates usa la expresión arete, excelencia, excelencia ética, virtud ética, y diferencia entre el hecho de que Aquiles sea un hombre apuesto, valiente, heroico, rico, poderoso, veraz, es decir, las virtudes del aristócrata griego, los aristoi, los mejores. Esta virtud, esa arete de los aristoi, en el mundo homérico, hasta que llega Sócrates, implicaba que si tú eras excelente, es decir, yo soy bueno, por ejemplo, Cristiano Ronaldo es bueno jugando al fútbol, eso no implica en nuestra mirada que sus actos sean bondadosos, que le califiquemos como bueno y bondadoso.
Pues esa diferenciación bueno-bondadoso que Nietzsche destroza viene a decir que el mundo clásico la desconocía, salvo Sócrates y alguno más. ¿En qué sentido? Si yo soy excelente, todas mis acciones son excelentes. Es decir, en la épica griega, pero también en la épica germánica, en la medieval incluida, si no tienen mal la memoria, piensen, por ejemplo, Cantar a los Nibelungos, en la versión medieval, o no sé, es que no sé qué pueden tener en la cabeza, el Beowulf, bueno, la épica no cristianizada. Si se fijan, todos los héroes, como Aquiles, por cierto, son violadores, asesinos, ladrones, saqueadores, esclavistas. Violan, saquean, roban. Y además, cuando capturan mujeres, las esclavizan, son esclavas sexuales. Piensa en los grandes héroes de la épica no cristianizada, incluida la épica medieval no cristianizada. Esto, ¿por qué es posible? Porque son los héroes que se proponen como modelo, porque todo lo que tú haces, si eres excelente, es excelente. El juicio moral de tu acto depende de quién eres. Por eso, los pobres, enfermos, débiles, feos, todos son resumidos, se resume su condición moral en la expresión griega kakoi, que es donde tiene caca, por cierto, los despreciables. En la Edad Media hay algo de eso. Piensen, por ejemplo, para que vean que en la Edad Media algo quedó, piensen, por ejemplo, pensad cuando hablamos de villanos. Un villano es un ser malvado, ¿no? Pero villano ¿de qué viene? De campesino. ¿Quién asocia? Hay otros muchos ejemplos, ¿no? Noble, cortés, indica gentil, indica nobleza de corazón. Y villanía es un juicio moral también, no solo una condición social. Esto es la mirada aristocrática sobre la condición social, en el sentido de el excelente no puede hacer nada villanesco, no puede hacer nada despreciable. Bien, esto lo resume muy bien en si hay que leer un libro de Nietzsche para entender esto, recomiendo La genealogía de la moral. En 1.11 dice: aquellos mismos hombres, se refiere a los aristoi, los excelentes, que él admira, aquellos mismos hombres que eran mantenidos tan rigurosamente a raya por la costumbre, el respeto, los usos, el agradecimiento y todavía más por la recíproca vigilancia, por la emulación interpares, aquellos mismos hombres que por otro lado en su comportamiento recíproco mostraban tanta inventiva en punto a atenciones, dominio de sí, delicadeza, fidelidad, orgullo y amistad, es decir, un ateniense, un espartano, en su ciudad, en su polis, no son hacia afuera, es decir, allí donde comienza lo extranjero, hacia ese otro, hacia el enemigo o el extraño, la tierra extraña, lo extranjero, mucho mejores que animales de rapiña dejados sueltos. Allí disfrutan de la libertad de toda constricción social, en la selva se desquitan de la tensión ocasionada por una prolongada reclusión y encierro a la paz de la comunidad. Allí retornan a la inocencia propia de la conciencia de los animales rapaces, cual monstruos que retozan, los cuales dejan acaso tras sí una serie abominable de asesinatos, incendios, violaciones y torturas, con igual petulancia y con igual tranquilidad de espíritu que si lo único hecho por ellos fuera una travesura estudiantil. Convencidos que de nuevo tendrán los poetas por mucho tiempo algo que cantar y que ensalzar. Resulta imposible no reconocer a la base de todas estas razas nobles el animal de rapiña, la magnífica bestia rubia que vagabundea codiciosa de botín y de victoria. De cuando en cuando esa base oculta necesita desahogarse, el animal tiene que salir de nuevo fuera, tiene que retornar a la selva. Las aristocracias romana, árabe, germánica, japonesa, los seres homéricos, los vikingos escandinavos, todos ellos coinciden en tal imperiosa necesidad. Son las razas nobles las que han dejado tras sí el concepto bárbaro por todos los lugares donde han pasado. Bien, el problema es que tiene razón. El problema es cuando defiendes que esto es bueno recuperarlo. ¿Qué es lo que él hace? Si uno se lee, Nietzsche pasa del reconocimiento de que el mundo clásico tenía estos valores, este concepto de virtud, salvo la tradición socrático-estoica, pero pasa a decir, no, esto es lo que hay que recuperar. La moral cristiana o judeocristiana es una moral del resentimiento, una moral del oprimido, una moral de los perdedores, y hay que echarla atrás y volver a esto. Este es el problema con Nietzsche, como muchos de vosotros sabréis bien. Bien, vamos ya a las imágenes. En este momento voy a dedicarme a imágenes, ya acabo con los textos. El mundo clásico, poco a poco, ha ido saliendo a la luz su lado oscuro, ese lado oscuro, que una mirada cristiana que empieza a la Edad Media, enamorada del mundo clásico, todo medievalista sabe que el mundo clásico es la obsesión del medieval, igual que del Renacimiento italiano. Pues bien, esa mirada cristiana había, de alguna manera, adulcorado, reinterpretado ese pasado clásico, hasta que se empezó a ver qué era lo que era ese mundo clásico. Primero los textos, siglo XVIII, pero luego el siglo XX en las excavaciones. Esto es Atenas. Falero está cerca del puerto del Pireo, es un lugar donde se puede excavar bien, porque apenas hay nada encima, y han ido apareciendo desde 1911, una excavación francesa, distintas
¿cómo decirlo?, distintas sorpresas. La primera es los crucificados de Falero. Se pensaba que los atenienses no crucificaban, que eso era algo de los romanos o de los cartagineses. Pues bien, estos son crucificados por los atenienses, que muestran en sus restos claros signos de haber sido crucificados de una manera distinta a la romana, pero la crucifixión era un castigo penal habitual, como otros muchos aún peores, porque este no era el peor posible, que practicaba Atenas. También de Falero se ha encontrado, esto es de hace unos meses solo, este es el último hallazgo truculento, 80 esqueletos maniatados, que son, parece, ejecutados por una lucha política interna. Están maniatados, es decir, no son víctimas de un combate, son prisioneros ejecutados, echados luego a una fosa común. Esta es la foto ampliada, donde se ve muy bien cómo son ejecutados tras ser maniatados, es decir, es una ejecución masiva en fosa común, estilo las que hemos vivido en España en los últimos siglos, practicada por Atenas. Claro, de este lado de Atenas no se suele hablar. Y se ve, por supuesto, el intenso sufrimiento de los ejecutados. Otra fosa común, también excavada hace pocos años, esta es un poco más tardía, es de hace 2 o 3 años, esto es Macedonia, Pydna, capital de la Macedonia clásica, fosa común de esclavos. Esta fosa común es interesante porque se han encontrado entre los esclavos enterrados allí niños, y tanto adultos como niños presentan signos en sus esqueletos de trabajos espantosos, de cargas de trabajo diarias, 16-18 horas, y luego castigos físicos muy, muy duros. Aquí se ve la cara de la esclavitud como era. Este es el graffiti del crucificado de Puteoli, que es la única representación artística de un crucificado romana. Apenas los romanos representaban la crucifixión, pero es interesante porque es un graffiti callejero donde se ve que en una pared alguien podía dibujar un crucificado. Más interesante, y esto es quizá de toda mi investigación previa a Imperios de Crueldad lo que más me impactó, más tocado me dejó, porque muchas cosas ya las sabía, es el hallazgo en el foro de Puteoli, que es Puteoli, cerca de Nápoles, de un anuncio publicitario de una empresa de torturadores y verdugos. Se ve que en los foros de la Roma, esto es la Roma augustea, la Roma del siglo I, el esplendor de la Pax Romana, pues era habitual, por lo visto, poner anuncios en los foros, como hoy vemos anuncios de champú, donde empresas anunciaban sus servicios para a un amo de esclavos, normalmente el que tenía esclavos tenía varios, que no quería mancharse las manos castigándoles, pues se ofrecían, y además en el anuncio en latín da la lista de cosas que saben hacer, pues a crucificar, quemar vivos, torturar, mutilar, flagelar al esclavo. Incluso detallan en el anuncio los instrumentos de que se sirven, el material que manejan. Una especie de anuncio de expertos entonces, como si hubiera anuncios de expertos hoy día en torturar gente, pues esto estaba, como dice Hannah Arendt respecto al nacionalsocialismo, estaba banalizado. Es la banalización rutinaria del mal. Era algo habitual. Bien, los niños y la violencia. La idea de que el niño merece una especial protección cuando no es tu hijo, evidentemente, esto hasta los primates, ¿no? Cuando son tus crías o tus hijos, toda persona, no hace falta que sea bondadosa, protege a sus hijos. Por cierto, en el mundo no clásico, si hay que salvar a un varón, a una mujer o un niño, se elige siempre al varón. Eso de la mujer y los niños primero es una idea occidental. Pero en cualquier caso, en principio uno protege a los niños si son suyos. Pero ¿y si no son tuyos? ¿Y si no son tus hijos? Pues aquí tienen la Ilíada, donde se habla de qué hay que hacer con el enemigo. Por ejemplo, el canto sexto, cuando Agamenón le dice a su hermano Menelao, rey de Esparta, qué hay que hacer con los troyanos. Ojalá ninguno escape del abismo de la ruina ni de nuestras manos, ni siquiera aquel al que en el vientre lleva a su madre, ni aquel que huye. Es decir, hasta los niños en el vientre de su madre deben ser exterminados. En el canto 24 se habla del destino que va a tener Andrómaca, aunque luego no acaba de terminar Homero de contarlo. En otros poemas de la época se cuenta lo que pasó, recordarán la escena, a lo mejor de la película, o el que haya leído de la Ilíada, las escenas de amor paterno filial entre Héctor y Príamo, el rey de Troya, que se consideran de primera evidencia en literatura occidental de amor paterno-filial tierno, de ternura. También la relación entre Andrómaca y Héctor. Pues bien, el destino del bebé de Andrómaca y Héctor es que fue arrojado por las murallas de Troya. El bebé, los aqueos, que son los buenos, cuidado, recuerden, porque Homero cuenta la historia de los aqueos, desde el punto de vista aqueo, tiran al bebé de Héctor y Andrómaca por la muralla. Esto es una escena de la caída de Troya en un vaso griego encontrado en Miconos,
siglo VII a.C., donde se ve como el héroe aqueo arrebata a la troyana a su bebé para ensartarlo como una espada. Vuelvo a insistir, esto no es arte de denuncia, no es arte de que lo que hacen los malvados, no, es lo que hacen los tuyos. Es el arte que representa tus brutalidades, no las del enemigo. Esto en el arte medieval, moderno, en la propaganda política contemporánea es lo que uno le atribuye al enemigo, no lo que uno atribuye a sus propias fuerzas, a los suyos, ¿no? Se habla siempre, esto lo conoce todo el mundo, como una cultura mínima, el famoso infanticidio espartano en Monte Taygeto, donde se elegían niños débiles y se practicaba la eugenesia. Esto es muy conocido por todo el mundo. Lo que se sabe menos es que el infanticidio no eugenésico, Esparta era eugenésico, infanticidio no eugenésico en el sentido de libre disposición, como igual que pasaba en Roma, de tu hijo los primeros 7 o 10 días, es decir, en los 7 o 10 días, por supuesto, no hablemos ni del aborto, es que ni se lo plantean. Se han hecho lecturas de juramento hipocrático absolutamente anacrónicas, como si fuera una especie de antiabortismo antiguo. Pero bueno, eso es otra historia. La cuestión es que el aborto no se lo plantean, que es válido, pero salvo por cierto, que no se me olvide, si alguien ha leído que en el mundo romano estaba prohibido en derecho romano el aborto, es que no se explica que lo que está prohibido es el aborto por la mujer, porque el niño es propiedad del padre y le está robando al padre. El único que puede matar a un niño es el padre, que es el dueño del embrión o del feto o del no nacido, como lo quieran llamar. Es decir, cuidado con pensar que es que el mundo romano prohibía el aborto, no, es que impedía que la madre, que no tenía derecho de propiedad sobre el bebé, pudiera disponer de su vida. Eso se explica mal. Bueno, la cuestión es que penséis una sociedad que es infanticida, ¿cómo va a tener un problema con el aborto? O sea, es que es de sentido común, ¿no? Pues bien, el infanticidio, vuelvo a Grecia y Roma, es legal en las primeras semanas después de nacido el niño, varía los días según la ciudad. El padre lo examina y si lo alza en una ceremonia ritual, ese niño tiene derecho a vivir y si no, se le abandona. Hay muchas formas que han estudiado los especialistas en tragedia griega de cómo se habla del infanticidio en Grecia, pero una de ellas es echarlo a los perros. Pues los perros se lo comían al niño. Cuando algún alma caritativa, lo de caritativa es irónico, porque no había ningún tipo de orfanato, el orfanato es un invento cristiano, no existía, no había ninguna institución para acoger niños. Los que rescataban niños en la calle es porque los querían prostituir. Los crecían, dejaban que crecían un poco y luego iban a prostíbulos tanto masculinos como femeninos. Esta es la realidad que es espantosa, pero es el mundo clásico. Fuente junto al templo de Festo en Atenas. En 1930 encontraron 450 cadáveres de bebés expuestos. Los mezclaban con los de los perros. Estaban todos juntos junto a los de los perros. Indicativo del valor que daban a esos cadáveres de bebés. Bien, el propio Tito Livio, cuando habla de cómo actúan los romanos cuando deciden que es válido, en un pasaje célebre se habla siempre del famoso pasaje de Tácito, que lo conocerán todos, que es muy citado, el de llamáis civilizar a arrasar con todo, a dejar una paz donde todo el mundo ha sido masacrado. Ese pasaje respecto a la conquista romana de Britania, puesto en boca de un britón, es muy clásico, pero menos conocido es este Tito Livio en Urbe Condita, donde dice todos roban, se refiere a lo que dice un pueblo sometido a Roma, los locrios, define así a los romanos. Todos roban, expolian, golpean, hieren, matan, violan a las matronas, a las doncellas, a los muchachos arrancados de los brazos de sus padres. Día tras día es tomada nuestra ciudad, día tras día saqueada, día y noche resuenan en todas partes los lamentos de mujeres y de los niños que son arrebatados y arrastrados. Tenga conocimiento de esto, se preguntará sorprendido cómo somos capaces de soportarlo y cómo no se han saciado de tales desmanes quienes los cometen. Esto es una queja al Senado romano. Arte romano oficial, columna de Trajano que todos conocéis. ¿Cómo representa Roma el trato a los vencidos, al trato a aquellas mujeres, niños, ancianos que ha dominado? Pues bien, esto es como, yo siempre pongo unos ejemplos, y seguro que muchos habéis visitado Washington, toda la exposición junto al monumento a Lincoln de las glorias de Estados Unidos, pues imaginaros este arte en el Memorial de Washington, ¿no? Esta mujer va a ser violada, esto lo dicen los especialistas, no lo digo yo, violada en manada por los soldados romanos. Este es Trajano, al cual admiro mucho, entregándole cabezas de prisioneros, como si fuera un jefe arapajón. Esto es arte oficial romano. Esta columna y la de Marco Aurelio tienen decenas de imágenes así. Como no les quiero aburrir, solo les pongo algunas. Es una selección, no penséis que he elegido las dos que hay, es que hay muchas más. Así hay. De esto también que pongo ahora, los muros, tanto el muro adriano, como luego el muro antonino, como luego el limes renano, imágenes en tumbas o cerca del muro de jinetes romanos
pisoteando bebés y mujeres, como en este caso, son constantes. Es decir, alguien que en su tumba quiere ser recordado como montando a caballo, aplastando con su caballo a mujeres y niños. La moneda de oro de Augusto, esta es verdad que es excepcional, solo se ha encontrado una, pero es llamativo. Un bárbaro entregando a Augusto un rehén que es un bebé. Se hablaba de rehenes ayer, en la tertulia, ¿no? Bien, otra cuestión, la violencia contra el desarmado como espectáculo. El mundo romano empezó practicando lo que se llama el munus gladiatorum, los juegos de gladiadores, como un juego funerario, un sacrificio humano en honor del muerto, acabó convirtiendo en un deporte de masas con dinero, metiendo el dinero en medio, es decir, como un negocio. Aparte de un castigo a soldados desertores, pero sobre todo un negocio. Pues bien, aparte del juego de gladiadores, que puede tener su belleza, es un combate épico, donde dos personas luchan hasta morir, puede tener su belleza, igual que el boxeo, simplemente que es más sangriento, con la circunstancia de que muchos eran esclavos o prisioneros de guerra y no podían elegir. Pero junto en el PAC, de hecho en Puteoli y en otros sitios se han encontrado anuncios donde junto al juego de gladiadores se anunciaba y habrá damnatio ad bestias. Es decir, aquel que compraba entrada para ir al Coliseo o a cualquier circo de las provincias a ver un espectáculo de gladiadores, tenía, no sé si a alguien le gusta la NBA, me encanta el baloncesto americano, bueno, en general el deporte americano también pasa en el béisbol, en el sudamericano, ya sabéis que entre los intermedios hay unos espectáculos tremendos, la Super Bowl es muy famoso, ¿no? Pues el espectáculo de la Super Bowl de ellos no es imitar a, yo qué sé, a quien sea, a cualquier artista, sino ver una ejecución pública, una damnatio ad bestias, que es una persona atada a un palo, como estáis viendo, que se le echa para y la gente estaba viéndolo, no tomaban palomitas porque no había, viendo cómo se devoraba a una persona. Esto ha llevado a los especialistas, puedo decir que yo no lo soy, en juegos de gladiadores, y cito literalmente, a afirmar que estadísticamente el Coliseo de Roma, aparte de ser un martirium cristiano, es el lugar del mundo, antes de Auschwitz y Treblinka, donde más personas han muerto por metro cuadrado, lo cual es una estadística significativa. Bien, vamos ahora a algo más agradable, después de este paseo por el horror, pero creo que es para entender qué trae Cristo, evidentemente Cristo, estoy hablando en presencia de un arzobispo, Cristo sobre todo viene a redimirnos del pecado original, sacrificio en cruz, su redención, su papel redentor es lo esencial para un cristiano. Pero más allá de ese patrimonio cristiano de aquellos que lo que nos importa de Cristo sencillamente es la salvación del alma, pero hay una segunda dimensión de Cristo que es ser un profeta de la ética compasiva. Que eso afecta a todos los seres humanos, tengan fe o no, estén en comunión con Cristo o no. Y eso es una aportación que cambia la historia del mundo y la historia de Occidente, más allá de la dimensión sobrenatural de la redención. En esto hay una cuestión que todos los cristianos sabemos, que es casi de catequesis, y que es evidente, pero voy a recordarla antes de dar paso a la siguiente fase. Hay una dimensión que es la siguiente, que todo el mundo conoce, el amor al prójimo. Evidentemente, un amor al prójimo, que aquel cristiano bien formado sabe que el prójimo, y esta es la innovación cristiana con respecto a la tradición farisaica, que incluye ese prójimo al enemigo, al extraño, al extranjero, al diferente, al que no tiene nada que ver contigo. Porque recordad que en la tradición clásica el amor se practicaba, de hecho hay 4 tipos de verbos para amor, tenía una riqueza semántica para verbos con amor mucho mayor que nosotros, y evidentemente había muchos tipos de amor en el mundo clásico, e incluía el amor a la familia, el amor a los amigos, el amor al conciudadano. Ahora, amar al extraño, al diferente, al enemigo, eso es una aportación cristiana. La tradición hebrea, sobre todo la tradición que pasa por Rabí Hillel, ya había hecho, sobre todo la escuela farisaica, del amor al prójimo el fundamento de la ética. La frase del Evangelio, amarás al prójimo como a ti mismo, en el fondo parece que es una cita, Jesús está citando a Hillel, porque Hillel ya había dicho, antes que Jesús, el mandamiento amor al prójimo, que es una frase de Levítico, amarás al prójimo como a ti mismo, a Dios sobre todas las cosas, eso está en Levítico, eso ya Hillel había dicho, esto es el centro de la ley, cosa que luego Jesús dice en el Evangelio, como todos sabéis. Luego, ¿cuál es la aportación ética de Cristo? Si eso ya estaba dicho en la tradición de Hillel. Pues está en incluir al enemigo, cosa que Hillel no hace. En la tradición, los especialistas en esto afirman, en su inmensa mayoría, que no hay indicios en la Palestina de la época previa a Jesús o de Jesús de amor al enemigo. El enemigo no está incluido, es el que te perjudica, no está incluido, pero igual que pasa en las tradiciones orientales, no está nunca incluido el enemigo. Cuando se habla de éticas compasivas del era axial en China, India, en general, el Oriente, no se incluye al enemigo.
Pero hay otra cuestión que es muy interesante, que es, y esta es la que es menos conocida, que está resumida en las Bienaventuranzas, que es el texto fundacional del humanismo cristiano, que es una valoración nueva, no solo del amor al prójimo, incluyendo al enemigo, sino del débil, del anciano, del enfermo. Es decir, todo aquello que despreciaba la ética homérico-dionisíaca, Cristo lo pone en valor. Por eso Nietzsche habla de la moral del resentimiento, de la moral del perdedor. ¿En qué sentido? Que si uno lee con atención los evangelios y lo lee en contexto cultural, ideológico, no solo con los ojos de la fe, sino de una historia de la ética, ve que la vulnerabilidad, el débil, el enfermo, el pobre, es aquel que está especialmente santificado a los ojos de Dios. Lo cual, como dice Nietzsche, y en esto acierta, es una inversión de los valores. Ahora están haciendo una inversión de los valores contraria con nuestra ética, en el sentido que están volviendo a deshacer eso con el aborto masivo, con la eutanasia. Es decir, cuidado, porque lo que están haciendo es volver a la valoración pre-sermón de la montaña, es decir, el débil es prescindible. ¿Qué te está diciendo el Evangelio? Todo el Evangelio gira en torno a la idea de el vulnerable, el débil, es especialmente merecedor de tu amor, de tu compasión, de tu misericordia. Otra cuestión, y brevísimamente, que interpreta, y ya estoy ahí entrando en el final, que interpretan todos los especialistas en esto, es la cuestión no solo del tipo de amor, de la vulnerabilidad, sino la dimensión sacrificial. Si tú amas al enemigo, como pide el Evangelio en varias ocasiones, implica sacrificio. ¿Por qué? Porque el amor, por ejemplo, la regla de oro es conocida en el mundo antiguo, también está en Confucio, por ejemplo, esa idea que luego Kant hace suya de haz el bien a los demás como quieres que te lo hagan a ti, es la famosa frase, haz a los demás como quisieras que te lo hicieran a ti. Esto, por cierto, que está muy bien, pero que no es el cristianismo, porque a veces se confunde el cristianismo y no es el cristianismo. El cristianismo te pide más, haz el bien a los demás, aunque te perjudique gravemente. Por eso es sacrificial. Por eso tiene una dimensión, dicen algunos sabios en esto, tiene una dimensión ascético-sacrificial en el sentido de que es perjudicial. ¿Por qué? Porque el amor cristiano no es hacer el bien y ya está. No, es hacer el bien, por ejemplo, el ejemplo ya sé que está muy manido, pero no se me ocurre uno mejor, es si son leprosario de Calcuta. Arriesgarte a coger la lepra. Esto es el amor cristiano en estado puro. Es decir, ya sé que es un máximo, pero esta es la filosofía, es sacrificial. Si no implica sacrificio, no es amor en el sentido cristiano, porque compasión y misericordia, también en otras lenguas, no solo en latín, pero latín en los dos casos significa compasio, compadecer, padecer con el otro, es decir, si es un amor distante, solidaridad hasta moderna no vale, muy respetable, pero no es amor cristiano, y misericordia es lo mismo, tiene siempre con el corazón. En el caso hebreo, cuando se habla de la misericordia hebrea, y en árabe es igual, la raíz es amor de entraña, amor de madre, la madre está dispuesta a morir por sus hijos, pues el amor, el verbo en hebreo de misericordia implica amor de entraña de madre, amor por aquello que has parido. Nadie ama más aquello que ha parido, ¿no? Pues fijaros el extremo, bueno, estos son los tipos de amor, no voy a saltar porque ya se me está acabando el tiempo, esto lleva a la no violencia cristiana, la famosa frase que, por cierto, todo el derecho canónico medieval cita una y otra vez, y no voy a hablar de las cruzadas, me diré, ¿y cómo las cruzadas? Sí, pero es que esto necesita una explicación, simplemente apuntar que en el mundo cristiano medieval tiene muy claro el principio de que el que a hierro mata, a hierro muere. Luego están las excepciones, el principio de no violencia. Esto lleva a una nueva visión cristiana, voy a ver cómo voy de tiempo, a una nueva visión cristiana del esclavo. El primer texto público conocido en la historia del género humano universal, donde se habla del esclavo como una persona, incluso un hermano en el caso de cristiano, es la epístola a San Pablo a Filemón, que se leía en las iglesias en una época en que, por ejemplo, cuando Séneca en las epístolas a Lucilio o Epicteto, por decir algunos ejemplos, pero casi no hay, hablaban no de un anuncio de la esclavitud en un sentido abolicionista, sino en un sentido de compadecerse del esclavo, eran textos privados. Séneca, que era el hombre más poderoso de Roma, junto a Nerón, había sido maestro de Nerón, y luego Nerón le da una especie de puesto casi de cabeza del gobierno, no se atreve a hacer públicas sus críticas a la esclavitud, que si uno lee su epistolario es interesantísima su denuncia de la esclavitud, pero este es el primer texto público de denuncia de la esclavitud, donde Pablo le pide a Filemón que libere a Onésimo, que por cierto es un esclavo fugado, que merecería la muerte o la tortura, acaba siendo bautizado, obispo de Éfeso y mártir. Es un esclavo que acaba siendo obispo y mártir. Esto lleva a que cuando llegue el cristianismo, por ejemplo, una de las primeras cosas que hace Constantino es suavizar la esclavitud, impidiendo una serie de castigos al esclavo. Ahora bien,
No hay abolición de la esclavitud. La esclavitud no es abolida hasta el movimiento abolicionista británico, que luego se difunde por toda Europa, por cierto, también cristiano, con antecedentes de capuchinos, franciscanos y dominicos en América sobre todo. Las primeras denuncias de esclavitud modernas son de capuchinos, franciscanos y dominicos, españoles algunos, pero el abolicionismo como movimiento político legal es británico. Por cierto, vuelvo a insistir, cristiano, porque todos ellos eran cuáqueros, metodistas, gente de vida cristiana profunda, y no habría habido abolición de la esclavitud sin cristianismo. Esto cualquier experto en el tema lo sabe. Esto es lo que mencionaba antes, el equívoco, el juramento hipocrático, que no es antiabortista en el sentido cristiano. Luego, esto es un ejemplo, manuscrito bizantino siglo XI, como el juramento hipocrático hay una relectura cristiana. La denuncia del aborto y el infanticidio de los padres de la Iglesia, incluidos textos que no son de padres, pero que son de época patrística, como la Didache y la Epístola de Bernabé, esto es bien conocido. La denuncia del infanticidio pagano en textos cristianos, el Apologeticum de Tertuliano, la Epístola de Ogneto, todo esto lo salto, además seguro que son cosas que casi todos conoceréis. Es menos conocido como cuando llega el cristianismo, no como cristiandad todavía, eso hay que esperar al edicto de Teodosio de Tesalónica 380, pero sí que haya un emperador cristiano, en el caso de Constantino. Vemos que las cosas que hace junto a las leyes contra la esclavitud es, por ejemplo, prohibir el infanticidio terminantemente, equiparando al homicidio. Esto es, y aquí que somos propagandistas y queremos que hay que estar en la vida pública, es falso esta idea que algunos están difundiendo de el cristianismo en lo privado basta. Pues seguiríamos con crucifixión, infanticidio, esclavitud. Es que no es solo un tema de vida pública para luchar contra algunas leyes inicuas, es que es toda la civilización la que depende de que los cristianos demos la batalla en la vida pública, porque si no hubieran hecho eso los primeros cristianos, ese horror que os acabo de poner seguiría. Estuvo a punto de volver con el nazismo y el comunismo, como sabemos. Un ejemplo de esto, del tema del fin del infante. Este es Hermann Contractus, un santo alemán muy poco conocido, un monje de Reichenau, siglo XI. En la teórica oscura Edad Media. Bien, este hombre nació tetrapléjico. Bien, es un caso que casi, la verdad es que me lo contaron, casi se me saltan las lágrimas. En el mundo antiguo había acabado con los perros, me han echado los perros. Sus padres, que eran condes, nada más y nada menos, o sea, era una familia aristocrática alemana, lo entregan a un monasterio para que lo eduquen ellos, pues no sabían qué hacer con el chaval. No lo matan, lo entregan a un monasterio. El monasterio crece hasta ser uno de los grandes sabios del siglo XI europeo, es el introductor del cómputus, del cálculo árabe en Europa, uno de los principales, un gran astrónomo. Es también, se queda ciego, por cierto, vivió toda su vida en la silla de ruedas. Por cierto, la silla de ruedas, si vais a Reichenau, la abadía, veréis la silla de ruedas colgada. Es el santo patrón, si alguien tiene algún familiar con este problema de los tetraplégicos. Pero al final de su vida, como era músico también, compuso el Salve Regina que los propagandistas cantamos tantas veces. Este hombre es el autor del Salve Regina. El tetrapléjico que el mundo antiguo habría descartado, desechado, habría echado a los perros. Esto es el mundo oscuro medieval. Pues yo no sé, si soy un niño con un problema, prefiero vivir en el siglo XI que en la Atenas de Pericles, eso lo tengo clarísimo, y si soy un esclavo más. Escenas de violencia medieval, pues hay muchísimas, y la Edad Media está llena de violencia, como cualquier época humana, o es que hay alguna época humana que no fuera violenta. ¿Alguien conoce alguna? Siempre cito el caso del estudio de los antropólogos, de 5.000 tribus estudiadas por antropólogos, solo una decena no practica la violencia a gran escala. La violencia está en el género humano, y los cristianos a veces lo hemos olvidado porque no hemos reflexionado sobre el pecado original. Eso es historia en el Antiguo Testamento del pecado original y Caín el homicida. Bien, esto es una escena de matanzas inocentes. Cuando uno encuentra matanzas de niños o de inocentes en el mundo medieval, las hacen los malos. Esto es una escena de las matanzas inocentes de Herodes. A ningún rey medieval o a ningún patrono artístico de las artes medievales se le ocurre permitir que le representen matando inocentes. Mata a los malos, que van armados, por supuesto. Esta idea antigua de yo mato niños o mujeres o violo mujeres y lo reproduzco para que nadie se olvide que lo he hecho, el mundo medieval cambia. ¿Por qué? Porque nace algo que en su lado bueno es una ética compasiva y en su lado malo es hipocresía. Pero como siempre se dice, la hipocresía es el homenaje que el vicio hace a la virtud. Mejor una sociedad hipócrita que esconde su mal que una que lo exhibe. Ejemplo de esto, y ya estoy acabando, me quedan 2 pantallas, la famosa foto de la niña del Napalm, de la guerra de Vietnam, cómo esa foto hizo un daño terrible en la opinión pública al apoyo al esfuerzo de guerra norteamericano en el sudeste asiático.
Esta foto en el mundo romano la habrían puesto los propios emperadores en sus columnas. Este es el cambio. Mientras que el público norteamericano, al ver la foto de una niña que la gente naranja la estaba destruyendo, la piel, abrasando, fue insoportable verlo. Mis soldados están haciendo esto, mis aviones están tirando este napalm en... Este es el cambio. En una sociedad postcristiana, pero eso ha quedado, es un legado nuestro, es un legado del cristianismo. Esta foto, unida a la columna de Trajano, explica la conferencia mejor que ninguna otra cosa. Y último dato, y esto recomiendo mucho leer a Henri de Libat, que lo explica mejor que nadie. Cuando el humanismo se hace ateo y prescinde de la religión, ¿qué ocurre? Pues ocurre esto, ya sé que es un dato que tiene algo de demagógico, pero si leen, hay varios libros que hacen estadística de masacres y genocidios en la historia. Por ejemplo, aparece Gengis Khan, que ya mencionado ayer, como uno de los grandes genocidas de la historia, alguien que tomaba una ciudad y, por ejemplo, hay un caso que mató hasta a los gatos y a los perros, o sea, quería que no dejara ni un alma con vida. Hay casos de genocidas en sociedades antiguas, pero son genocidios no cristianos. El cristianismo nunca, que yo sepa, no conozco ningún caso de haber practicado políticas de exterminio genocidas. La Revolución Francesa la vende, lo hizo, por supuesto comunistas y nazis lo hicieron. Y esto es lo que ocurre cuando de la ética sacas el cristianismo. ¿Puede ser demagógico? Quizá, pero el dato es incontestable. Compárese con los datos de la Inquisición, de las Cruzadas, y es una relación de 1 a 1000, de 1 a 100.000. O sea, es que la violencia cristiana que la ha habido, y el cristianismo, y está el Papa ahora pidiendo perdón en Canadá por una de estas cosas, es insignificante. ¿Significa eso que hay que quedarse tranquilos? ¡Ah, qué bien! Nosotros somos... No somos mejores. Para nada. Simplemente nuestra forma de ver el mundo es mejor. No nosotros. Somos igual de miserables que ellos. No hemos mejorado nada. El ser humano es el mismo de siempre. Pero nuestra religión, nuestra civilización, nuestros valores son mejores. Y creo que hay que luchar por ellos, porque si no nos arriesgamos a que vuelva, como ya está volviendo a algunos temas, aborto, infanticidio, eugenesia. De hecho, hay autores, Peter Singer otro día volvió a repetirse, está defendiendo la vuelta al infanticidio, porque Singer, que es listo, un tipo muy inteligente, muy culto, dice, claro, si es que esto es una herencia cristiana, si nos estamos cristianizando, ¿por qué vamos a prohibir el infanticidio? ¿No? Pues seamos coherentes, prescindamos de la prohibición de origen cristiana. Muchas gracias y siento si me he extendido demasiado.